Bien, hay dos modos distintos de hacer una declaración en japonés, una frase declarativa. Un modo es simplemente citando los hechos tal cual como se observan, ¿no? Este es el modo de discurso que hasta el momento hemos venido aprendiendo, ¿no? Pero en esta clase vamos a ver un nuevo modo, como les decía en la introducción, el modo con el cual explicamos cosas, el modo con el cual realizamos una forma explicativa. Ahora, una citación es una descripción aislada de un hecho. Por ejemplo, cuando estás llegando tarde a una cita, puedes decir en japonés lo que ha pasado. Puedes decir, basu ga kimasen deshita. Basu ga kimasen deshita. No vinieron, no vino el bus, no llegó el bus. Pero esta frase, sin embargo, no tiene un tono para disculparse, ¿no? Porque no se está dando como una explicación correcta de lo sucedido, simplemente se está describiendo lo sucedido, más no como en forma explicativa. Si se quiere mencionar que los buses se demoraron como excusa del por qué se llegó tarde, se tiene que usar la forma explicativa del discurso y decir basu ga konakattan desu. Esta forma, basu ga konakattan desu, es la forma explicativa, pero damos esta sensación de dar una explicación a algo que acaba de suceder, ¿no? Da la casualidad de que el bus no llegó, entre paréntesis, eso es el por qué yo llegué tarde. ¿Y de acá? ¿Se va entendiendo? Ese es el cambio. No solamente decimos el hecho, sino que lo ponemos con una estructura que suele ser utilizada para explicar las cosas, ¿no? Con la ndes. Edison. Sí, respecto a la oración, bueno, aquí veo que se hizo aparte en forma corta, ¿no? Forma corta Ay, pasada. ¿Así va a sí, suceder con todos los verbos? exacto. Sí, de hecho la formación es en la última diapositiva está toda la estructura, ¿no? Pero es así como vamos a encontrar. ¿Y acá? Ahí, ahí. Mm. Ahora, tenemos entonces, a ver aquí, una explicación tiene dos componentes. Uno que es explícitamente descrita en la frase, o sea, el hecho de que el bus no llegó, basu ga kimasen deshita, y la otra, implícita o evidenciada, el hecho de llegar tarde para la cita, ¿no? Entonces, esas, digamos, es los componentes de la explicación. Ahora, la expresión de final de frase des va a servir como un enlace entre lo que la frase dice y lo que explica desde ese punto de vista. Y esto es muy importante de, digamos, intentar comprender el concepto, porque es justamente la parte informativa principal de NDES. Tenemos, a ver, ayúdame a leer, por favor, Eddie, las primeras dos frases. 明日テストがあります。Ok. Y la 明 otra. 日、明日テストがあるんです。Ok. Ahora tenemos, hasta testo ga arimasu. Tengo un examen mañana. Y esta es simplemente una frase declarativa, no hay nada más, no hay explicación, una descripción normal. Mientras que la segunda frase, hasta testo ga arun desu, es una frase explicativa. Tengo un examen mañana. Y se sobreentiende que estamos dándola como explicación a algo. Por ejemplo, podría ser, entonces no puedo salir esta noche. ¿No? Entonces, esa es la diferencia principal entre una frase declarativa normal, descriptiva, y entre una frase explicativa, que no se dice la explicación de por sí, simplemente se elabora la información que tenemos que dar, marcándola con un des, y ya se queda, digamos, sobreentendido para el interlocutor de que yo me estoy justificando por eso, por algo. O sea, yo no digo tal cual como suele suceder en español muchas veces, ¿no? Si alguien me invita y dice, vamos al cine esta noche, ¿no? Uno dice, no, esta noche no puedo porque tengo un examen mañana, ¿no? Tendemos mucho a explicitar todo, la gran mayoría de veces. Hay veces en las que no, claramente. En japonés no, en japonés basta decir, no, hasta testo ga arun desu, no, tengo un examen mañana, punto.
Con la frase explicativa ya se entiende que es un no, no puedo porque tengo esto que hacer. No hay necesidad de decir, no, el no puedo, por ejemplo, si lo ponemos en ese contexto. No sé si me voy dejando entender. はい。はい。 Ok. Ahora, eso es lo importante en este tipo de estructuras. Veamos la segunda, por favor. ¿Quién más podría leerla? ジョー先生。 Adelante. トイレに行きたいです。También la otra la leo. Arigato. トイレに行きたいんです。行きたいんです。Mm. Entonces, aquí vemos otra vez más, ¿no? Una cosa es, toire ni kitai desu. Quiero ir al baño. Una declaración del deseo de uno mismo, ¿no? No hay más. Pero si yo digo, toire ni kitai desu, es una frase explicativa, capaz, alguien me ve, no sé, que estoy inquieto, ¿no? Sin que la persona me pregunte algo, yo explico el por qué, no toire ni kitai desu. Así que eso lo digo en un contexto en el que sea evidente que alguien me está viendo, ¿no? Como que preguntándome qué pasa o algo, pero esa persona no necesariamente tiene que preguntarme algo. Es una situación bastante intuitiva. Esto es muy, muy japonés, por lo cual, si les parece un poco ambiguo, un poco extraño de entender ahora, no hay ningún problema, ¿ok? Es normal porque son conceptos que de repente nosotros solemos ser mucho más explícitos, los hispanohablantes, no somos más de decir las cosas así tal cual. ¿No? Allá en Asia, por así decirlo, más aún en Japón, es mucho de intuición, muchísimo de intuición. Entonces no necesitas ni siquiera decir algo, la otra persona ya entendió qué es lo que quieres decir, de acuerdo a los comportamientos, por ejemplo. Entonces, en este caso, toire ni kitain desu puede ser tranquilamente, quiero ir al baño, así que por favor dime dónde estás, dónde está. O toire ni kitain desu, es que quiero ir al baño, por eso me ves inquieto. ¿No? Entonces puede ser cualquier cosa dependiendo del contexto. Pero dado con forma explicativa, ¿no? Estamos dando una justificación a algo. ¿Vale? O estamos esperando que alguien actúe en reacción a lo que acabo de decir. ¿Quieres acá? はい。 Ujú. A ver. Ahora, un des, es lo que comentaba ahí al inicio, un des va después de la forma corta de un predicado, ¿no? Entonces, este predicado puede ser ya sea afirmativo, negativo, presente, pasado, cualquiera de esas formas. ¿Mm? Un des por sí solo es invariable y no aparece usualmente en su forma negativa o pasada. O sea, no aparece en su forma un deshta, por ejemplo. No hay. Si lo que queremos hacer es poner un tiempo, lo vamos a hacer a lo que va antes de un des. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos shiken ga owattan desu. Shiken ga owattan desu. Owatta es la forma corta, pasada, afirmativa del verbo owaru, que significa terminar. Entonces, shiken ga owattan desu significa el examen terminó, pero dicho con el des, podría ser como algo, por eso estoy sonriendo, por eso estoy más tranquilo, por eso me ves feliz, no sé. Si alguien le explicas a alguien que te vio, por ejemplo, sonriendo en este caso, dices, shiken ga wattan desu. ¿Ok? Ahí es donde marcamos el tiempo, lo que va antes del des. O por ejemplo, como respuesta a la pregunta, ¿por qué estás enojado? Seiseki ga yokunai desu. Seiseki ga yokunai desu. Porque mis notas no son buenas, ¿no? Mis notas no son buenas. Por eso estoy enojado. Yokunai desu. ¿Y desu ka? はい。はい。 ¿Sí? Bien, chicos, a ver, preguntas, dudas. No, todo bien.
Todo bien por ahora. Sí, sensei, todo bien. Bueno, una penúltima precisación, porque de hecho hay otra diapositiva más. En la forma escrita es muchísimo más común, mucho más probable que encuentren nodes en lugar de ndes. Ndes es la forma coloquial, la forma hablada, la forma oral de la estructura. A la forma escrita se tiende a utilizar nodes en la misma circunstancia, siguiendo la misma regla. ¿Vale? Entonces, si leen, por ejemplo, manga o si están leyendo un artículo en japonés o algo escrito, ¿no? En japonés, si encuentran no des, no se alarmen, es exactamente el des explicativo. ¿Vale? Eso es algo para que lo tengan ahí presente. Jimena-san, vamos a ver ahora la última parte de la estructura. Tenemos aquí cuando sigue un sustantivo o un adjetivo en na. ¿Bien? Aparece la sílaba na en el medio, entre el adjetivo en na y el sustantivo. Esto sucede en los dos casos. Aquí, por favor, ¿cómo vamos a leer esta primera? Shizukanandes. Shizukanan desu. Y la parte de abajo, Gakusen Andes. bien. Entonces aquí habría que prestar atención, ¿no? A esa estructura, ¿no? A la parte de na, que aparece en los adjetivos en na, antes de la estructura ndes, y los sustantivos, ¿ok? ¿Por qué es importante aquí marcar con asterisco esta parte? Porque suelen haber errores en esta situación. No hay que reconocer que cuando tenemos una frase explicativa, si tenemos un adjetivo na en na antes, el na se mantiene, y si tenemos un sustantivo, el na aparece antes del ndes. Y esto es una parte que ayuda a la fonética, a la pronunciación, ¿no? Porque sería un poco incómodo tener que andar pronunciando la sílaba corta n a cada terminación. Entonces, con el na, como que se complementa. Es más fácil decir nan que decir, por ejemplo, chizukan o gaksein, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Tienes que pensarlo un poco más. En cambio, teniendo la primera sílaba na, es más fácil, ¿vale? Entonces, solamente una ayuda fonética aquí que sucede. Bien. Y por último, ya viendo que esta es una estructura explicativa, la podemos utilizar en preguntas para incitar explicaciones o para pedir aclaraciones al interlocutor. Es muy usado muy a menudo junto con palabras de pregunta como doshite, ¿por qué? O doshita, o qué pasó, o doyate, ¿cómo se hace? Entonces tenemos aquí, doshite, kare to wakaretan desu ka? ¿Por qué terminaste con tu novio? Doshite, kare to wakaretan desu ka? Desu ka? Pidiendo información, ¿no? Solicitando una explicación. Ya una pregunta que no solamente es una pregunta, sino que te lo pregunto y me espero que tú respondas, porque te lo estoy poniendo con la frase explicativa, ¿no? Con la forma explicativa. La persona puede responder igual, citando lo que ha pasado, seguido de la forma explicativa. Kare, zenzen ofuro ni hairanai n desu. Kare, zenzen ofuro ni hairanai n desu. Es que él nunca se duchaba. Entre paréntesis, por eso terminé con él, ¿no? Es una buena razón, ¿no? ¿Y desu ka? Hi. Ahí, sensei. Entonces, aquí termina la parte de la explicación de esta estructura. Es un poco larga porque de hecho es un poco de varios contextos, no solamente en uno. ¿Mm? Tengo aquí este resto de ejemplos de lo que acabo de decir por último. Por ejemplo, doshtan desu ka? ¿Qué pasó?
¿no? Y como tenemos la frase explicativa utilizada en preguntas, se sobreentiende que yo para preguntar eso he visto que la otra persona la ve un poco, ¿no? Asombrada, la ve un poco así, ¿no? Algo ha pasado. ¿No? ¿Doshitan desu ka? Entonces, la respuesta de esta persona, neko ga shindan desu. Es que mi gato murió. Es por eso que me ves así hoy día, ¿no? Entre paréntesis. Edi-san. Ahorita que explicó lo de que a veces se puede encontrar con la partícula, bueno, con no en vez de n, Mm, me acordé de la frase, bueno, de la pregunta cuando preguntan ¿dosta no? ¿Dosta no? exacto. ¿Es lo mismo que ¿doshitan desu ka? Exactamente. Mm, Solamente que el no dicho así es algo muy, muy coloquial para omitir absolutamente toda la estructura con desca, ¿no? Entonces es una forma un poco más utilizada la forma oral, ¿no? De la forma oral y la forma del discurso coloquial, ¿no? Para hacer preguntas, ¿no? Al terminar con el no. me imagino que aplica lo mismo con el nani shiteru, ¿no? Exactamente. Hai, Mm, arigato. yep. Por último, vamos a utilizar igual la estructura explicativa para añadir un comentario de lo que se acaba de decir, ¿no? Por ejemplo, totemo ii kyokasho desu ne. Totemo ii kyokasho desu ne. Este es un buen libro este, ¿no? Entre paréntesis, el que estás usando, el que veo. Y kyokasho, tú puedes responder a esa afirmación diciendo, watashi no daigaku no sensei ga kaitan desu. Sí, claro que sí, porque mis profesores de la universidad lo escribieron, ¿no? Entonces das una información como modo de explicar, con la estructura explicativa para dar una información, un comentario extra a lo que se acaba de comentar, a lo que se acaba de decir. Es muy importante ver esto que en ciertas estructuras, en ciertos contextos, mejor dicho, se puede un poco intercambiar con cara, ¿no? Entonces, como decir, mira, para que sepas, el libro es bueno porque lo escribieron mis profesores, o no te dije que lo escribieron mis profesores de la universidad, ¿no? De este tipo de estructuras que en español tenemos una infinidad de formas, ¿no? En japonés únicamente un des, ¿no? Y puede significar cualquier cosa en realidad, ¿no? Dado como forma explicativa. ¿Bien? ¿Se utiliza más que cara? En muchas partes, por ejemplo, de cuando están hablando de cosas nuevas, ¿no? De informaciones nuevas o de situaciones un poco coloquiales, sí. El cara A es un poquito más eh, causa y efecto, por ejemplo. Causa-reacción. No sé si me dejo entender. Mm, sí, creo que sí. O sea que, regresando al ejemplo del baño, ¿no? O sea, toire ni ikitai desu. No, allí no hay ningún efecto, no simplemente yo estoy expresando con la forma explicativa que necesito ir al baño, por ende quisiera saber dónde está. Ahora, ahí no podría ser reemplazable con cara, ¿no? Pues en ese aspecto, ¿no? Porque no tiene forma, ¿no? De cara explicita un porqué de algo, ¿no? En ese caso no. Pero en otras estructuras sí. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Doshitan desu ka? ¿Qué pasó? Neko ga shindan desu. No, es que murió mi gato, pero aquí lo podríamos poner con kara. O neko ga shinda kara también. No sé si ahora está más claro. Ah, sí, sí, creo que lo entiendo mejor. En el ejemplo del baño, por ejemplo, se puede utilizar cara, pero si antes pregunto como toire ni toire wa doko ni imasu ka? Doko ni desu ka? Y ya después digo quiero ir al baño y ahí utilizo el cara, ¿no? Exacto, ¿no? Pero como sería redundante, y ahí regresamos a otra parte importante del japonés, ya que es redundante, se omite. Entonces, ¿para qué Mm, decir dos cosas iguales que básicamente dan a entender lo mismo? Si puedo simplemente decir, ¿no? Toire ni ikitain desu. Y ya está. Ya el resto entiende que yo quiero ir al baño y no solo eso, sino que quisiera saber dónde está, por ejemplo. ¿No? Entonces mm, es así, ¿no? Ahí vuelve la parte del japonés intuitivo que les comentaba. sí, en español hablamos mucho, entonces.
Sí, así es. Nosotros, bueno, no solamente en español, en todos los idiomas romance se habla muchísimo. De hecho, es algo que para ellos se les complica mucho, 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 mucho. Porque ellos son de obviar o intuir cosas. También porque muchos de ellos, espero no ofender a nadie de Japón diciendo esto, pero muchos son criados con un cierto molde, entre comillas. O sea, como que la sociedad y los padres crían a los hijos con un molde, por así decirlo, un modo de comportamiento que tiene que ser el mismo para todos, el mismo así, todo el mundo tiene que ser igual, porque de lo contrario, pues alteras el sistema, ¿no? ¿Y cuál sería el sistema, además del lenguaje, sino también el modo de comportarse, ¿no? Por eso para ellos, cosas que causan un poco no sé, comentarios o causan un poco de revuelo, para nosotros los latinoamericanos es nada, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, con un ejemplo así muy banal, lo que está pasando actualmente, ¿no? Que, por ejemplo, allá las mujeres se están quejando de que no pueden utilizar faldas más cortas. Entonces, en Latinoamérica, pues es algo normal, en la gran mayoría de casos, ¿no? Allá no, porque si uno lo hace, va contra la normalidad y pues vas a alterar algo normal que ya está establecido. Entonces, para ellos lo ven como no lo ven como algo personal, lo ven como, y ahora si permitimos esto, ¿qué va a pasar? O sea, va a haber, no se va a generar un cambio en la sociedad, estamos preparados para ese cambio, queremos afrontar ese cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces, suelen intentar hacer que todo el mundo se comporte igual, todos piensen igual, que todos intenten comportarse de cierta forma, porque también buena parte por ejemplo, si lo ponemos más desde el aspecto lingüístico, en ese tipo de casos, ¿no? Si a ti no te han criado o tú no sabes que si alguien te dice ikitain des, toiren ikitain des, probablemente está buscando el baño, pues después de que alguien diga eso, ¿tú qué vas a responder? Si no sabes, por ejemplo, ¿no? Entonces va por allí también el asunto. O sea, es un poco complejo ponerlo en así tal cual, ¿no? Es sobre la mesa, porque no solamente involucra este tipo de situaciones, pero ya que es una sociedad muy, muy regida de acuerdo a la jerarquía, al respeto, al seguir la norma, al sentido de convivencia, es para ellos muchísimo más difícil cambiar las cosas en cierto aspecto, ¿no? Entonces va un poco por allí también la explicación en el idioma, ¿no? Entonces es un poquito complejo de entender a la primera, pero en hechos, sí, nosotros hispanohablantes hablamos mucho, ellos hablan menos en ese sentido, ¿no? Como que se intuyen muchas cosas y reaccionan de acuerdo a eso que dejan intuir. Y reaccionan porque saben que es así, porque saben que la otra persona de repente busca eso al decir tal cosa, ¿no? Entonces ese es un concepto que nosotros, por ejemplo, sí lo tenemos, pero lo aplicamos de distinto modo, no tanto como ellos. No sé si me dejo, digamos, no sé si soy claro con lo que digo. Sí, sí. Ay, Bien. Ahora, mañana retomamos el tema, mañana lo vamos a poner un poco más en práctica. Y no sé si hay alguna última duda antes de terminar, y Sensei. ¿no? Ok. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Que tengan un buen inicio de semana todos y cuídense, por favor. Mata hasta. Ay, mataste, arigato gozaimasu. Nos vemos.